Bueno, estamos en el tercer conversatorio pedagógico. Nos acompañan los docentes Julián Esteban López, él es magíster en educación y docente del Colegio San José de Las Vegas. También nos acompaña el maestro Mario Javier Tobón, él es licenciado en Tecnología de Informática con formación filosófica de UPB, docente del Colegio Padre Mañanet y institución educativa Carlos E. Cortés. También es catedrático del Colegio Mayor de Antioquia y él es nuestro fundador de este proyecto Filósofos de la Vida. Julián también tuvo un paso por el Colegio Padre Mañanet y yo haré de moderador. Yo soy Stan Hernández Alaguna, soy estudiante del grado 11 en el Colegio Padre Mañanet. Me vinculé al proyecto hace 2 años cuando estaba en noveno. He participado de diferentes formas, grabando videos, estando en foros y apoyando el proyecto que me parece muy interesante. Vamos a hacer este conversatorio sobre la memoria histórica. Entonces, arranquemos hablando sobre el tema como tal. Julián, háblanos sobre qué es la memoria histórica. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, hablando de memoria histórica, para hablar de memoria histórica tenemos que tocar un autor fundamental, el cual profundiza mucho en ella, que es Walter Benjamin. Este es un filósofo que habla de muchos tipos de memoria. Habla de la memoria histórica, habla de la memoria tradicional, habla de la memoria holística. Y para enfocarnos nosotros en la memoria histórica, es todo ese recuerdo, todo ese bagaje que poseen los seres humanos a través de su infancia, toda esa recolección digamos, de recuerdos, de momentos que hemos tenido a través de nuestra infancia hasta nuestros actuales. Esa memoria histórica de la cual hablan, o de la cual vamos a mencionar ahora, es algo que vamos a hilar con lo que no permite al ser humano ser feliz. Entonces él habla de ese bagaje que nosotros cargamos desde pequeño, desde ese qué va a ser usted cuando sea grande, ese qué es lo que pretende ser usted, esa memoria y esos patrones que se repiten desde nuestras familias. Cuando hablamos de patrones, hablamos entonces de lo que fueron mis ancestros, lo que fueron mis padres y lo que pretenden que yo sea. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta memoria histórica radica en toda esa recolección de datos que posee el ser humano y de lo cual no nos permite disfrutar el momento sin recordar el pasado. De eso es más que todo lo que vamos a profundizar, digamos, en esta charla. Eso que nos impide a nosotros ser felices, eso que nos impide a nosotros vivir un presente y visionar un futuro dejando un pasado atrás. Muchos de nosotros cargamos todas esas masas, todos esos patrones, toda esa famosa pregunta que nos hacen algún día y de la cual yo discuto y discrepo mucho, cuando nos dicen o nos platican nuestros padres o maestros cuando uno es infante de ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? O sea, que de entrada, ¿qué soy? De entrada no soy nada, de entrada ¿qué pretendo ser? Y es que al ser humano lo tratan así, siempre nos radican en, bueno, entonces, ¿usted qué quiere ser? No, usted ya es algo, usted se está formando en algo, usted está construyendo algo. Lo que impide esta memoria, esta carga que tenemos nosotros los seres humanos, es que siempre somos pensando, es que anteriormente lo hacía de esta forma, es que si hago esto me puede pasar esto, porque la memoria lleva algo encima que es la experiencia. Y nosotros tenemos que aprender a desglosar lo que es experiencia, lo que es recuerdo, para poder llegar a ese estado de felicidad. Entonces nosotros, más que todos los estudiantes, nos enfocamos más en el sector educativo, que es donde más se platica la memoria, en este caso la memoria académica. Walter Benjamin nos dice que el ser humano es comparado con el animal, con un perro. Y él hace esta comparación, que el ser humano es comparado con el perro porque el perro en su naturalidad ya es feliz. Porque cuando uno le dice al perro, el perro de por sí no tiene memoria. Él actúa por instinto, o por motivaciones, o por incentivos. Entonces, el amo golpea al perro porque, digamos, hizo un daño o hizo alguna necesidad donde no la debía hacer. Entonces el amo golpea al perro. A lo que el perro 3 minutos después, una vez el amo va y regresa, el perro vuelve y lo atiende con la misma alegría y la misma felicidad porque tiene algo, es que él no memoriza.
entonces no recuerda que le hayan pegado. La gente dice que sí, que es que los perros tienen memoria, pero los perros no razonan, por ende son animales. Entonces cuando el perro vuelve donde el amo con ese estado de felicidad, siempre es en ese estado nato de, digamos, de ese pensamiento virgen de que el amo llegó nuevamente, de que el amo se fue, me pongo triste, pero cuando llego vuelvo otra vez con la misma emoción, y nunca va a cambiar el estado del animal. Cuántas veces el amo lo castigue, se vaya y regrese. En cambio, el ser humano es diferente, porque el estado de la memoria de nosotros, hablamos de la tradicional, que es la que nos inculcan nuestros padres, nuestros valores, qué se debe, qué no se debe hacer, es que si usted hace esto es malo, es que si usted tal cosa, esto es malo, esto es bueno, y empieza ese ir y venir de lo bueno y lo malo, entonces no lo hago porque, entonces si lo hago me pasa eso. Esa memoria, ese bagaje que nosotros tenemos nos impide ser felices y arriesgados con la vida o con lo que pretendemos ser. Entonces, cuando nos radicamos en el estado memorístico para poder llegar al estado de felicidad, él compara entonces el animal, como ya anteriormente había hablado, y el ser humano, porque nosotros cuando nos ofende un compañero, nos ofende algo, quedamos, digamos, con una herida abierta, que cicatriza, pero no se olvida. Ahí es donde uno dice, o la famosa frase que le dicen a las mujeres, que ellas perdonan, pero no olvidan. Y es esa memoria, eso es, digamos, un costal de carga que nosotros llevamos a cuestas, que nos impide ser felices, que nos impide avanzar hacia adelante y que siempre estamos recordando el pasado. Y nos pone en un paralelo de que es bueno y que es malo. Recuerde, compañero Mario, recuerde, compañero Julián, si usted fuma esto, eso es malo porque trae consecuencias. Si usted hace esto es bueno porque ese estado de memoria del que nos están hablando ahí es que eso es malo porque son unos patrones que ya están implementados en una familia, en lo que no, nosotros somos de este calibre, entonces esas cuestiones no se pueden hacer porque radica lo otro y esos patrones los van repitiendo de generación a generación. No, mi mamá fue así, entonces yo también debo ser así porque ese es el linaje de mi familia, porque esa es digamos la esencia de nuestra casa y pues rompería mi esencia, digamos, casándome con un judío, entonces es olvidar, es hablar, es criticar, es debatir esos estados de memoria que al ser humano nos impide ser feliz y de los cuales muchas veces hablamos nosotros en clase. Esa es como digamos más o menos una breve introducción de lo que pretendemos pues aquí debatir a profundidad. Muy bien, y vos decías algo muy interesante, Julián, y es que entonces nosotros no somos felices porque tenemos un pasado y ese pasado lo arrastramos. ¿Cómo Sí, sería eso? nosotros llevamos a cuestas la memoria de nuestro pasado, hermano. Mire, eso funciona de esta forma. El ser humano, voy a plantearlo con el estado del estudiante, el pensamiento del estudiante actual. Si yo pongo dos estudiantes y a uno de los dos muchachos les digo, ¿quién desea estudiar por gusto y no por obligación? Puede que los dos digan que no quieren estudiar porque les parece o les apetece profundizar más en sus quehaceres a través de la historia o el bagaje de la vida. O sea, lo que pueden hacer en la casa. Un ejemplo. No es que yo me profundizo más, yo aprendo más aquí, me gusta más de este modo. A mí no me gusta irme a sentar a una escuela, sentarme en un pupitre y prestar atención porque me da pereza. Ese estado de pereza es ese bagaje que ellos deben de tener del estado memorístico en una educación. Cuando un estudiante entra a un colegio, empieza ese recuerdo y ese bagaje, que lo que vio en primero tiene que venirse potenciando segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar a 11. Y es un proceso de formación que nunca cambia, es una memoria estándar ahí, que siempre te inculcan según los valores de la institución, si es cristiano, si es católico, si es judío, si es liberal, si es en los tipos de educación, que si es, por ejemplo, francófono, si es anglosajón, si es germánico. Según todos esos criterios que tengan las instituciones educativas, forman el estado de memoria del estudiante. No, sus valores tienen que ser así porque deben ser así, pero no se enfocan en la verdadera felicidad del muchacho, del ser, del sujeto, en el que él puede decir, no, es que a mí me gusta hacer esto porque quiero, a mí no me interesa estar recordando lo que anteriormente vimos, sino explorar cosas nuevas, ver qué hay más allá, qué puedo lograr yo si avanzo en esto que hacemos. El ser humano cuando le tocan el estado de memoria, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, es un dolor eternamente. Y quienes logran superar el estado, digamos, de esa memoria olvidada y convertirlo en recuerdo, digamos que suaviza mucho más su vivencia actual, pero hay quienes se quedan en el pasado. Es que falleció y sin ella yo no puedo salir adelante, y sin él yo no puedo lograr esto, y sin esto no puedo tal cosa. Si nosotros logramos independizar ese pensamiento, pensar de forma individual y no grupal en ese pasado familiar, en ese pasado memorístico,
puede tal vez lograr ser feliz, pero es que el estado de la felicidad es un estado muy, muy subjetivo. Fíjense en que hablaba ayer con mi compañero Mario preparando esta charla, y es que hay un autor que ese fue el que declaró el estado de independencia en Estados Unidos, que es Thomas Jefferson. Ese tipo menciona el estado de felicidad o el momento de felicidad en un momento alcanzado o adquirido a través de una variedad de sucesos difíciles. Por ejemplo, el estado de felicidad de un estudiante es graduarse. En el momento que él reciba ese diploma, que el rector le extiende la mano y le diga, sos graduado, ya estás, en ese momento es un estado de felicidad nata, que a los 3 minutos después se convierte en un recuerdo positivo. Pero no es una felicidad estándar. La felicidad estándar es muy inalcanzable. Hay gente que dice, es que yo soy feliz. No, es conforme con lo que haces, es conforme con el momento, con los sucesos que te pasan. Pero el estado de felicidad de nosotros, del ser humano, radica en muchos factores: en lo material, en lo familiar, en lo amoroso, en el estado personal. Y solamente se logra, digamos, sentir una parte de ese estado de felicidad si se logra olvidar ese bagaje de memoria. Y se centra más, digamos, en los objetivos personales. Entonces, no quiere decir que la persona es infeliz eternamente, no, quiere decir que la persona tiene momentos felices, pero nunca es feliz. ¿Sí me hago entender? Nosotros, si un ser humano fuese feliz plenamente, créeme que no necesitaría de absolutamente nada. Sería perfecto, porque el estado de felicidad, digamos, es muy perfecto, pero nosotros lo radicamos, o en el ser humano se radica en el estado de momentos, pequeños fragmentos de nuestra historia en el cual podemos vivenciar un logro o un objetivo cumplido. En el animal, como mencionaba Walter Benjamin, es diferente, porque él olvida. Él inmediatamente vos le pegas la pala, el periodicazo o la correa, el perro, vos te vas y llegas y está otra vez el momento ese insaciable de felicidad porque está con su amo. Y siempre está feliz, porque el amo está ahí. Porque la felicidad depende del amo, de la persona que está ahí, para no sentirse solo. En nosotros es totalmente diferente, porque en nosotros hay un peso llamado memoria que nos impide ser felices. Es que ella me fue infiel y no, yo otra vez volver con ella, no va a hacer lo mismo. Es que ese man me dijo mentiras. Es que ese socio me quedó mal con un negocio. Es que no, yo perdí este parcial porque siempre está esa memoria ahí. Yo nunca he visto, pues, que uno tenga una discusión en un examen con un estudiante y que este a su vez llegue naturalmente como si nada hubiese pasado. Él queda tocado. Él está, digamos, de una forma delicada, y ese estado, digamos, de memoria en él no se olvida tan pronto. Ese es, digamos, parte del estado memorístico o el estado de felicidad del ser. Muy bien, ¿y qué opina Mario de eso? A ver, hay que rescatar varias cositas y yo quiero empezar con esa reflexión del Principito que ustedes saben que me gusta tanto, y es la pregunta que el autor se hace, sobre todo en el capítulo primero, tan reiterativamente: ¿por qué a los adultos hay que darles tantas explicaciones? Utilizando la postura metafórica que utiliza Benjamin, también entonces vamos a revisar un poquito a Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. El ser humano nace como, digámoslo, puro, pero a través de la historia y a través de los sucesos, digámoslo, como si se fuese ensuciando, digámoslo así, para parafrasear un poquito como el discurso que es la función, y esa sería la función educativa, que esas marcas que se imprimen en el ser. Recordemos que el ser humano es un microcosmos, ¿sí?, que se llena de experiencia, de pasado, de emociones, de muchas cosas, que en impregnar en ese ser humano esas experiencias de vida, que es lo que vamos a llamar pasado o memoria, que queda a través de la historia, los recuerdos que sean exageradamente positivos, ¿sí? Yo recuerdo que algún día conversábamos con Julián en varios momentos, y ustedes me lo han escuchado cuando he tenido la oportunidad de darles clases: yo quiero una escuela donde los niños salgan felices. O sea, no una escuela donde tú entres, o una clase donde tú entres con temor, donde tú entres con tristeza, porque ese tipo de conocimiento no tiene razón de ser. Entonces,
del Principito yo vuelvo a rescatar esa frasecita, o sea, ¿por qué hay que darles tantas explicaciones? Porque los adultos ya estamos contaminados de tanta experiencia en la vida que nos volvemos rigurosos, y ahí vamos a lo que decía Julián. Entonces, tú tienes que ser formado bajo esta doctrina cultural, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que seguirlo de esta manera, impidiendo el desarrollo de la persona, ¿verdad? Qué bueno una escuela y una formación desde la libertad, que es perfecta, aunque nosotros hagamos actos libres que no son tan perfectos, son copias de la idea de libertad, como lo decía Platón. Y la otra cosita que quería compartir es muy importante lo que dice Julián, porque, hombre, yo he sido uno de los grandes defensores y me he ganado muchos problemas por decir que los animales muy queridos, muy bellos, los queremos, los abrazamos, pero los animales logran hacer emociones y sí, crean historia en las personas, pero no trascienden. Esa es la diferencia entre el ser humano. El ser humano trasciende por el hecho de razonar y de coger lo que ha pasado, llevarlo a su realidad y transformarlo. Ese es el elemento vital, mientras que el perro, que después va a servir para las teorías conductistas de Pavlov, de Skinner, que dice, simplemente aquí le pongo el queso, o le pongo la campanita y el perro va donde escucha el sonido porque es un estímulo y es un condicionante. Esa teoría que todavía funciona en la escuela, yo te enseño esto y tú me vas a responder esto, si no es igual, ahí hay un error. Y ese concepto tan conductista muy, muy importante que Julián lo mencione, sobre todo porque la historia es individual. Aunque hayamos estado en el mismo lugar, nosotros tres, la historia mía se transforma de acuerdo a mi ser, a mis emociones, distinto a Esteban, distinto a Julián, distinto a cada uno. El hecho histórico es el mismo, pero la experiencia histórica varía de acuerdo a las emociones. Muy interesante porque ustedes tocan aspectos sobre la educación, fallas, falencias que tiene la educación. Entonces ustedes, ¿qué harían? ¿Qué cambios les harían a la institución teniendo en cuenta esos problemas que ustedes exponen ahí? Todos. Mire, es que Mario menciona ahorita de la sociedad que puede radicar en el infante. Y sí, yo creo que ese es el mejor término, hombre, porque Thomas Holt menciona que la escuela es un lugar peligroso para los niños. Él menciona eso. Él dice que el infante, cuando entra a una escuelita, entra con mucha felicidad, con mucha alegría. O sea, no es malo que las escuelas o las instituciones educativas actuales sean formadas de esta forma. Eso no es malo. Pero tampoco es bueno. Digamos, es lo que hay. Cuando el niño entra a una escuela, él entra en su estado nato de felicidad y alegría. De alegría. En ese momento de gozo. Porque él va a explorar, y ese es el estado de un niño: explorar, tocar, comer, oler, sentir, enojarse, llorar, reír, y creer que no ha pasado nada. Somos nosotros quienes lo corregimos y empezamos a manchar, como dice Mario, o ensuciar esa memoria o esa experiencia que el joven o el infante va adquiriendo. Cuando el niño entra a la escuela, entonces empieza a encajonarse a una variedad de conceptos memorísticos que tiene que aprender o que debe aprender para poderse comunicar. Letras, números, ecuaciones, figuras, formas, colores, expresiones, y empezamos a encajonar ese estado de libertad que tiene el niño mentalmente a un estado normativo de una escuela o una institución. ¿Qué le cambiaría a la institución? Hombre, actualmente los estudiantes son muy libres en su pensar. Y hay muchos colegios que piensan no en encajonarlos, sino en tratar de moldearlos según su filosofía. Y eso, digamos que es un error, y eso yo lo llamaría fracaso en una escuela, porque lo que tenemos que hacer es potenciar esas habilidades que tenga el estudiante, fomentarlas, y hay muy pocas instituciones que lo hacen. Por una razón, miren, nosotros los seres humanos somos muy llevados a lo que hagan los demás. Lo que hicieron en Inglaterra, lo que hagan en Alemania, lo que hagan, y tratamos y creemos que nuestra sociedad, nuestro contexto social puede lograr o puede llegar a ser lo mismo. Y tenemos que tener en cuenta que para la creación de escuela o de formación educativa tenemos que pensar en un contexto y en una cultura, y la cultura de nosotros no está preparada para un cambio tan drástico, porque
desafortunadamente somos una cultura muy desordenada. Creemos que no la sabemos todas y podemos hacer lo que nosotros queramos. Por eso nos ponen tanta norma. Es lo que hacen con el niño. Usted entra un niño al colegio y el niño no quiere despegar de la mamá, pero cuando logra despegar de la mamá, hay niños que siempre tienen y deben pasar por la etapa de no quiero estudiar, no quiero ir mañana a la escuela, me da pereza ir allá, porque me regaño, porque me siento mucho rato, porque yo quiero jugar, porque estamos encajonándolo en algo que verdaderamente para nosotros, para el sistema social, para el sistema universal, debe formarse el ser, que es ese famoso ser alguien, que para mí digo que es para mí pues, yo creo, y nos lo decía un maestro cuando estaba estudiando la maestría, que es el mayor insulto que le pueden dar a una persona cuando se está formando. ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted qué pretende ser? Eso es como diciéndote, yo no soy nada en estos momentos. O sea, si yo no estudio, no soy nada. Si yo no me formo, no soy nada. Uno se forma a través de sus experiencias, uno se forma a través de sus conocimientos empíricos y se fortalecen a través de algunos teóricos. Que si necesita algún patrón o algún digamos, guía, orientador, sí, pero ese debe tener, digamos, ciertas libertades en. Entonces es a lo que me refiero, como siempre estamos pendientes de seguir lo de los demás. Mire, la mejor forma de explicarlo es con Nietzsche. Él plantea dos tipos de personas: las personas que siguen sus propios deseos y las personas que siguen los deseos de los demás. Si nos vamos en el estado de familia, memoria histórica, nuestros padres quieren que nosotros seamos como los hijos de los demás. Usted tiene que ser como, usted tiene que ser como su hermano, como mire el hijo de doña Marta, mire el hijo de... Usted tiene que ser así, ¿no? Y estas son las personas que pueden adquirir su objetivo propio partiendo de sus propios intereses, de su mismo conocimiento, de su vida única y solamente individualista. Son quienes se siguen partiendo de sus principios, que es muy difícil y pocas veces toca uno con los estudiantes. Vaya a un colegio y la escuela, en vez de, es una crítica constructiva, ¿no? La escuela, en vez de fomentar o fortalecer esa humanidad en el ser, esa formación, lo que hace es pura academia. Pero cuando nosotros vamos en un salón de clase, abrimos las puertas y nos adentramos qué hay allá, quienes están sentados, siempre está que es popular y los que siguen al popular. La popular y las que siguen la popular. El X, el que nunca lo sigue, el que es criticado. Porque siempre queremos ser como el otro es. Pretendemos seguir los deseos de los demás. No es que yo digo, pero tiene que ser así, porque es que si no acá no es respetado. ¿Por qué no se trabaja eso en los muchachos hombres? Y enseñarles ese estado de libertad propio, de creer en sí mismos para construir al menos su propio camino, su propio bagaje. Mira, hay una frase muy bonita: no tener miedo de caminar, tener miedo de no tener miedo de caminar, tener miedo de no poder caminar. Esa es, digamos, una de las frases que yo actualmente le digo mucho a mis estudiantes. No tenga miedo de caminar por ese camino, que valga la redundancia, tan áspero. Tenga miedo de no poder, o sea, que usted no pueda, que usted tal vez no tenga piernas, que usted tal vez no tenga, a eso sí tenga miedo. Porque ese no poder caminar está muy mental, está radicado aquí. Y es lo que a los estudiantes hay que enseñarles a manifestar, que puedan caminar solos y que dejen de seguir los deseos de otros, sino sus propios deseos. A seguir sus propios deseos, parte de esa memoria histórica y tradicional, no se olvida, pero sí, digamos, se va superando y su estado de conformidad, no felicidad, es, digamos, más asequible, digamos, más llevadero. Y pues, digo yo, puede estar o puede inculcar en la persona que lo esté logrando o que lo esté haciendo un estado más conforme de sí mismo. Pero ese estado de que el niño se mancha a través de que va creciendo, eso ya es que es totalmente verídico, así es. ¿Qué pasa si un niño se deja crecer así, sin normas, no, es que empieza la crítica de la sociedad, es que son desadaptados, se va a hacer un gamín, porque ya tienen patrones, porque ya tienen una noción de que tiene que ser algo? Pero ¿qué pasaría si este pelado o este joven, este infante, emergiera a través de sus propios saberes? ¿Cuántos filósofos, cuántos creadores, cuántas personas de las que nosotros radicamos, fomentamos, citamos en una escuela, en un colegio, en una universidad, en donde sea, se han formado partiendo de la calle de sus propias experiencias? ¿Cuántos de ellos no rechazaron? Y por ese rechazo, mire lo que hicieron. No, es que usted no es apto para esta academia. Es que usted no es
usted no, su formación, su perfil no se adecua a este. Y esas personas se echan a perder. Pero ¿cuántos de esos filósofos que nosotros citamos fueron rechazados de esas grandes academias y aún así emprendieron un nuevo conocimiento, una nueva investigación? Muy interesante lo que dice Julián, y les propongo que hablemos sobre las emociones a partir de la tragedia y el conflicto. ¿Qué tal si empieza Mario hablando sobre eso, sobre las emociones que parten de la tragedia y del conflicto en la memoria histórica? A ver, Esteban, antes de empezar a hablar de emociones, de tragedia y del conflicto en la escuela, a lo que estamos compartiendo ahorita, de qué le cambiaríamos a la escuela, recuerde que cuando hablamos de escuela no estamos hablando de una institución particular, de los colegios donde trabajamos, donde la escuela en general. Y utilicemos esa palabra de ensuciar, de manchar, esa metáfora que ahorita mencioné yo con lo del principio, y es primero manchar, limpiar de tantos educadores que no tienen vocación. Yo pienso que ese es un elemento vital. Yo clasificaría, así como Nietzsche clasificó a las dos personas, los dos tipos de personas frente a los sueños, yo clasificaría a los educadores en dos. Los maestros que aman, que se apasionan y que vibran con esto, y los empleados de la educación, aquellos que trabajan en un colegio y que cumplen esas cosas. Lo segundo que yo, y ahí sí voy a meterme con lo de las emociones, es con una anécdota así corta que algún día tuve cuando yo empecé a ser maestro. Yo era maestro de primaria, y en un grado tercero yo tenía un niño que la mamá lo mandaba al mediodía muy impecable, y a las 6 de la tarde que yo lo devolvía, el niño iba con la camisa sucia, rota, el pelo lleno de tierra y todas esas cosas, hasta que un día la mamá me dijo: profe, voy a retirar al niño porque yo no me soporto esto y no sé qué. Para mi concepto, ese niño era el niño que más aprovechaba la escuela, porque él a la escuela sí iba a ensuciarse de lo que se tenía que ensuciar, de felicidad, o impregnar, para no utilizar esa palabra como tan peyorativa, a impregnarse de felicidad, de libertad. Él no iba a coaccionarse de ningún tipo. Las normas en ocasiones forman, pero también restringen y forman caracteres que no son necesarios en los seres humanos. Cuando a uno le toca trabajar, yo sé que Julián también ha tenido esa experiencia, y gracias por la parte de ser un hermano en esta ocasión, un gran amigo, de trabajar con estudiantes que vienen de sufrimientos en la vida. A mí me ha tocado y me toca trabajar con estudiantes que vienen de un desplazamiento, estudiantes que han sufrido la violencia así vital, que han perdido sus miembros, que han perdido, hablo del cuerpo, que han perdido a sus padres, que conocen esa memoria de lo que es la violencia, la tragedia en su ser, que saben lo que es pasar una noche y un día y otro sin comer nada, que saben lo que es pasar y decir: profe, yo llegué a la ciudad porque me atravesé tantísimos kilómetros a pie, con un bolsito, y para poder llegar aquí, en estos momentos tengo estudiantes que me dicen: profe, es que yo te puedo mandar el taller por una foto de WhatsApp, porque yo voy a bajar 2 kilómetros a la vereda porque me vine a pasar la cuarentena donde mi abuela, en una vereda, y 2 kilómetros, y allá puedo robar wifi, utilizan esa palabra wifi, robarlo para enviártelo. Entonces, cuando uno se da cuenta que las realidades de muchos de los estudiantes no son del librito hermoso que dice que los estudiantes tan lindos, el amor, y que cuando tú llegas los encuentras a todos perfectos ahí, cual corintellado. Cuando uno se da cuenta de eso, las emociones de ellos y de uno empiezan a cambiar. Porque entonces vos te das y te das una teoría así increíble y te crees el mejor maestro y estás allá, pues, unas cosas increíbles, pero vos estás hablándole a un estudiante que te fue con hambre. Le estás hablando a un estudiante que no sabe dónde están sus padres. Le estás hablando a un estudiante que
algún día me pasó y yo le dije a un niño, oye, ¿qué le pasa a tu uniforme? Que no está como muy bien. Y me dice, profe, se vino el barranco y lo que lo logré lavar un poquito. O sea, mira lo que hay detrás de cada una de esas historias. Es lo que uno como maestro tiene que empezar a trabajar. Las emociones vibran. Si a mí como maestro eso no me mueve, no me genera emociones, soy un empleado de la educación y ese ejercicio es el que tenemos que empezar a quitar en la escuela. La escuela tiene que ser el espacio de libertad. Para mi concepto, la escuela tiene que ser el espacio de salvación, donde yo lo he mencionado, ¿para cuántos estudiantes hay más tranquilidad estar en el colegio que en su casa? ¿Cuántos estudiantes le dirían a uno, profe, no me suelte ya, yo no me quiero ir para mi casa porque allá estoy viviendo un infierno? Muy parecido a Víctor Frank, que sabe que me gusta mucho ese filósofo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y él tiene la puerta y le dicen, salga, que ya está libre, puede salir, y él no sale, él se queda estático y mira para adentro y mira para afuera y dice, es que yo no sé si está mejor lo de allá o mejor lo de acá. Yo siento que la escuela tiene que ser, al atravesar esa puerta de la escuela, espacio formativo, hoy esa pantalla que tenemos enfrente, que tiene que generar libertad y felicidad. Esas son las dos emociones más importantes, indiferente de la tragedia, indiferente de las balas, indiferente del hambre, la enfermedad y todo lo que haya pasado. Ese trasfondo de la escuela tiene que ser un espacio de salvación. La emoción que se tiene que generar en ese estudiante es, así como lo decía Julián, no le preguntes qué quiere ser, ayúdale a ser. Ayúdale a ser. Y si el ser de él es totalmente diferente al tuyo, genial. Yo me siento tan orgulloso de que mis alumnos no sean como yo, porque quizás están copiando mis errores, están copiando mis falencias, pero si el alumno, que eso es otra cosa, qué pena ahí que yo le quería mencionar ahorita, porque Julián y yo no nos compartimos. ¿Por qué pasa todo esto? Porque los maestros nos llenamos de miedo a que el estudiante piense mejor que nosotros. Esteban, tú que eres mi alumno, sabes, yo para el inglés soy cerrado y yo les digo a ustedes, enséñenme, y trato de hablarles en inglés para que ustedes me corrijan y poder yo practicar. Yo no tengo por qué sentirme menos porque mis estudiantes manejan fluido el inglés, manejan fluido todos estos recursos tecnológicos. No, si yo le tengo miedo a mis alumnos, Dios mío, estoy en el lugar equivocado. Tengo que eliminar ese miedo, tengo que eliminarlo. Por eso tengo que entrar a un aula de clase, a un espacio formativo, a que salga lo que salga. Si yo me preparé una clase de 1 hora y solamente de esa hora pude hablar 5 minutos porque resultaron miles de experiencias para trabajar, ganaste la clase. Pero si hablaste 1 hora entera y no supiste si tus estudiantes se movilizaron, perdiste 1 hora de clase. Sigamos. Muy interesante lo que dice Mario. Julián, ¿qué opina de eso también, sobre las emociones a partir de la violencia, la tragedia? Yo digo que la mayor emoción que se tiene o que se debe controlar en una escuela o en una institución es la del maestro, porque nosotros somos los inspiradores para que nuestros estudiantes no superen, como decía el compañero, no tenerle miedo a ellos, tener esa, yo digo, mira, hay una frase muy mía, puedo darme pecho con esta frase porque para mí es fundamental, el maestro se hace partiendo de las experiencias del estudiante, así nos formamos nosotros, de esos conocimientos que él posea, de esa investigación que él nos transmite, de ese impulso que él nos dice, nos corrige. El maestro debe ser corregido, el maestro debe ser cuestionado, el maestro debe ser indagado, puesto en un paredón por el estudiante, y que éste de una forma humilde acepte, construya, se forme a través de eso. Es que nosotros siempre nos estamos formando. Mire, ahorita casi no empezamos esta reunión por Zoom porque yo siempre manejaba una herramienta y esta a mí me come. Entonces, cosas como esas. Y en cuanto a las emociones, ¿por qué digo que la del maestro? Mire, Mario mencionó ahorita algo, que hay maestros amparados en colegios, en escuelas, son empleados, son profesores de escritorio. Y yo digo que primero hay que controlar las emociones de los maestros, porque fíjese algo, si una institución le quita tanta carga que debe tener un maestro y que le debe inculcar, que debe hacer ese proceso,
con el estudiante. Si una institución dice, maestro, sea usted maestro, enseñe sus ciencias sociales, maestro, sin esas benditas leyes, ni esas pinches normas y pendejas que nos pone Secretaría de Educación, y bueno, yo soy un poquito abierto y grosero cuando me subo pues con estos temas, pero esto es un público abierto, ¿no? Y ellos entienden cómo es la forma en la que hablamos. Otro cliché que tiene la sociedad, ¿no? Es que no puede decir cosas de... No puede decir y ser como quiera, porque así no me formado, porque así quiero ser formado. Entonces, bueno, ahora sí volvamos otra vez. Cuando una escuela deja de meterle tanto proceso y tanto formato, PEI, indicaciones, Incontec y todas estas normativas a un maestro, no lo deja ser maestro como tal, y entra en algo que se llama o que denominamos la falsa vocación del maestro. Se llena de trabajo, entonces va a dictar la clase por cumplir un objetivo, que lleva ese objetivo al colegio, que el colegio se lo pide Incontec, que Incontec se lo pide un certificado, que el certificado se lo pide el PEI, que el PEI se lo pide el Secretario de Educación. Eso es una mata de que no dejan ser maestro. Entonces, yo uso este término y es que se defecan en la formación del maestro para la enseñanza del estudiante. Eso es lo que hacen algunos colegios. Defecarse en esa formación del ser que ha adquirido, esa experiencia maravillosa que tiene el maestro, y lo ponen a ser maestro conductado, maestro adoctrinado. Haga esto, y si no, pasa lo que dijo Mario, el maestro con miedo. Más que si yo pienso como esta forma me echan. Y desgraciadamente en este sistema colombiano las grandes empresas trabajan con el hambre de la gente, con la bendita necesidad. Si te gusta esta escuela, bien, y si no, pues te vas. Porque no les importan los maestros, les importa es que tengan retenido a los estudiantes, que los padres de familia a veces no pueden con ellos en la casa, entonces los mandan para la escuela, y entonces usted cuídelo, y cuídelo bajo esos criterios, taque. No, pero yo quiero enseñar, no, es esto lo que vas a dar. Y se lo digo porque he tenido muchas experiencias en muchos colegios de eso. No, pero es que yo quiero, no, usted quiere, no, haga esto, y si no hace esto, entonces, eso es lo que pasa con los maestros. Entonces se tiran en ese maestro nato que hay, y lo vuelven maestro, como decía maestro de escritorio. Los transforman tanto que ese maestro es el que ya pelea para que los estudiantes pierdan. Y ese es el mejor maestro. Eso pasa. Y me ha pasado también con muchos compañeros. Ese es el mejor docente. Ese tenga su premio. Porque te perdieron tanto y porque se las pusiste difícil. ¿Qué es esa cochinada, hombre? ¿Qué es eso, hombre? Eso no es un maestro. Eso es un profesor. Que es otra diferencia muy grande. Profesor, educador, maestro. Es que maestro, pocos llegan a hacerlo. Y quienes son verdaderamente maestros dicen que todavía no lo son, porque hay una famosa frase por ahí que dice, solo sé que nada sé. Eso sí es un maestro, porque era un tipo que estaba abierto a, hermano, yo tengo que seguir aprendiendo, y lo seguía, porque el maestro no busca discípulos, los discípulos buscan al maestro, lo siguen, lo orientan, pero él no pretende que lo sigan, él no busca fama. Los profesores sí, me pongo a perder por esto, y ese estado de emociones hay que manejarlo primero en el profesor. Un maestro feliz es una escuela eficaz. Así de fácil es esto. Sea usted profesor, sea usted maestro, sea usted ese ser suyo de las ciencias naturales, matemática, física, química, artes, filosofía, religión, lo que sea, educación física, desde el estado emocional suyo, dela como usted cree, dela como usted la experimentó, y haga que sus estudiantes experimenten lo mismo. Solo aquellos maestros que logran ese estado de enseñanza llegan y superan el estado del maestro. Yo les decía mucho a mis estudiantes, solo el estudiante que me supere, que debe ser así, que me supere a mí y que vaya más escalones más arriba, entonces logré ser maestro, porque logré que el estudiante fuese mejor que yo. Logré eso en un colegio aconductado francófono o anglosajón, y dirán que el profesor es malo, porque los estudiantes lo superan. ¿Cómo es posible que te ganen todos los exámenes? Entonces vos sos muy malo. Entonces es un profesor facilista. Y ahí es donde yo digo que sale la falsa vocación del maestro. ¿Cuál es la falsa vocación? No, me toca hacer así porque en el colegio tal cosa. Como hay otros que se vinculan al sistema por escampadero, que tiene toda la razón Mario. Esa es la mancha que ensucia también la educación.
pero es que hay unos que siendo formados, estando en la escuela, estando en ese linaje, de que tienen nato el profesor, y hay otros que empíricamente logran ser más maestros que ese, ¿sí? Eso también se ve en la escuela. Pero nosotros, los maestros, tenemos que ser, digamos, tenemos que empezar a cambiar ese gremio, ese miedo. Es que si ese colegio no saca, es que mire el estado de emociones como se maneja de bandera, no encuentro otro término, en una escuela, una institución. Si la institución no saca buen nivel del IFEX, es una institución mala. Pero si la escuela sube un nivel del IFEX, es una institución muy buena. Pregunte cuántos de esos estudiantes son felices. O mejor aún, coja los 3 días después de presentar la prueba y pregúntele la pregunta 97 de tal, a ver si se la recuerda, ¿no? Porque es un estado de memoria, hermano. Porque en la escuela lo que hacen en las instituciones, porque escuela es un término muy diferente, gracias Marví por corregirme también, en las instituciones lo que hacen es fomentar esa memoria en el estudiante. Memorícese eso, porque mañana hay tal cosa, porque entonces dirán otras personas, pero entonces ¿cómo hace uno para formar al estudiante en el estado memorístico? Deja lo que sea del hombre, deje que se equivoque, deje que le dé rabia. El estudiante tiene que enojarse en una escuela. Yo creo que un estudiante aprende más del enojo y del impulso que tiene en un salón que de una materia estudiando 20 horas para ganar el examen. Yo creo que aprendió más de la pelea que tuvo como tal, de esa rabia nata que le hicieron sacar por algo frustrado que no pudo hacer. Yo creo que aprende más ahí que estar preparando 20 horas para un examen que desgraciadamente se evalúa de una forma cuantitativa y que un número te dice cómo debe ser, cuando las escuelas deben ser, digamos, como hay unas que ya dieron el cambio, que ya trabajan por rúbricas, partiendo de emociones, de no, usted no logró hacerlo, no, usted puede seguir contigo, usted puede continuar, usted puede, o sea, esa transformación que hay, pero nuestra cultura todavía no está preparada para eso. Entre porque un maestro, listo, manejo las emociones del maestro, entra el maestro a una escuela de 50 estudiantes partiendo desde ahí, porque no los 50 aprenden, y eso es una pelea que siempre se tiene. En un salón de 50 estudiantes, 10 te captan el mensaje, 25 se copian del mensaje de los 10 que la captaron, y los otros son pegados de los otros que faltan para aprender lo que verdaderamente hay y llevar la tarea al día siguiente. ¿Quién de vos aprendió algo? Cuando usted entra en un salón de clase y se encuentra con tantos estudiantes y el maestro empieza con ese estado de libertad, de vamos a explorar, vamos, el estudiante tiene tan nata ese estado memorístico tradicional de la escuela aquí metido, que lo que dice y hace es, esto es un profesor relajado y vamos a sacarlo porque no nos exige, porque no hace anotaciones, porque no hace esto, porque, y no valoran ese maestro que es el que verdaderamente estamos pidiendo en pleno siglo XXI, no ese. Mire, la escuela lleva años desde que se empezó con la pandemia, con la famosa pandemia. Desde allá viene siempre la misma pinche escuela tradicional, uno detrás del otro, un salón de clases, 2 ventanitas, una puerta, un tablero, una pizarra. Con Mario, él vino hace días y estábamos hablando que cómo era posible que desgracia que toquemos este tema aquí, pero entre comillas, vamos a abrir comillas acá, qué desgracia que en una pandemia como la que estamos viviendo, en donde nosotros tenemos que ser explorados de una forma diferente y usar la tecnología como un medio o un recurso, hayan profesores que lleven un tablero detrás de la pantalla, hermano. ¿Pero qué es eso, hermano? O sea, ¿pero qué es esto? O sea, estamos transportando un bendito salón de 4 paredes a una pantalla. No, hermano, no, eso es fracaso, eso no debería ser así. ¿Cómo pongo yo una pantalla detrás? O sea, tengo mi computadora aquí y traslado un bendito tablero de una escuela, de una institución y lo pongo detrás, o sea, me compro un tablerito pues y explico ahí con la pantalla, pero ¿qué es que innovación? No, eso no es innovación, hermano, eso es fracaso del mismo sistema. Mire cómo estamos de pringados, de jodidos, con un sistema educativo tan aconductado que mire lo que hace. Se tiran en las emociones del maestro. No, y todavía hay jefes que no tienen tablero detrás. Venga, maestro. Estudiante, préndamela. No, viejo, eso no es así. Utilice este medio para un fin. No sé, proyectemos una película y debatámosla. Hablemos una conferencia. Muchachos, el tema es este. Vamos a hablar de eso. Cuéntenme su experiencia, cuéntenme, porque es algo diferente.
Ahora detrás de una pantalla se sienta el estudiante y ve ingeniería o mecatrónica o ve física o ve química. ¿Pero qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? No, viejo, hagamos el cambio ya. O sea, es eso lo que pasa en las escuelas. ¿Y Julián, qué me baso? Dime. Mira, entonces, hago dale, un puntico termina. ¿En qué me baso en esto? Porque voy a decir algo fundamental, muchachos. El maestro que pare de estudiar debería salirse de la educación. Eso es un estorbo, porque el maestro tiene que formarse siempre. Y no necesariamente tiene que ser en posgrados y pega y todas vainas, no. Mano, busque un diplomado, fórmese en un curso que usted quiera hacer, lea, instrúyase, mire los grandes filósofos de atrás. Los colegios citan muchas cosas, ¿no? Que es que mire cómo fue Ana Teberovsky, mire cómo fue la educabilidad de Montessori, mire, y siguen haciendo lo mismo. He visto colegios que citan mucho a Vygotsky, no, pero es que la ideología de Vygotsky, y los ponen a trabajar de forma individual, cuando Vygotsky buscaba era ese proceso de armonía, ese proceso de compañerismo, ya. No, antes los separan. Es tanta la desconfianza que le tiene un sistema educativo a un estudiante que en un examen hace que se corra la silla dos baldosas. Fíjese la desconfianza que se tiene. No rompen ese cliché. Usted, córrase la silla y ponen un profesor a que vigile. Oiga eso, hermano. O sea, ¿ya cuando acá un maestro tiene que vigilar una prueba? No, es que eso va a estar rabia. Eso no da ni rabia, eso da risa, eso es un mal chiste. Un profesor cuidando que otro. A ver, ¿de quién es el problema si pastelea o no? ¿Dónde está el proceso de formación? El estudiante viejo, foméntele eso. Ese estado de autonomía que no hay en nuestro sistema educativo, pero que tratamos de inculcárselo a través de normas, como observadores, llamados de atención, quejas, papá venga, suspensión, echada, sálgase del pasillo, ponga su silla ya. Entonces es ese cambio que estamos pidiendo desde ahora y que no lo hacemos. Esos son los falsos maestros, esa es la falsa vocación, porque vocación no lleva ese trabajo para la casa, mis queridos maestros, y quienes logren ver este video se los digo radicalmente. Vocación no es que usted tenga que llevarse 20 cuadernos para la casa a calificarlo. Vocación no es que usted le diga a su jefe, haceme 27 informes, 24 observadores, pero el fin de semana. No, eso no es vocación, eso es desorden institucional, eso es desorden del mismo maestro, eso es un desorden nato. ¿Quiere vocación? Deje ser el maestro. Deje que haga, hermano, deje que construya, deje que sea criticado, deje que sea señalado por el estudiante, deje que sea cuestionado, porque eso lo forma. Pero no, dicen, es que ese maestro no se pone en la camisa y no tiene vocación, porque es que yo nunca veo que se lleve nada para la casa. Y aquí es donde nace lo que yo digo, el maestro pendejo. Y ese maestro pendejo es ese maestro que sí, señor, sí, jefe, yo me llevo esos trabajos porque si no me ven, no llego. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? En la misma institución tiene que darle el espacio al maestro para que maneje las emociones dentro de su horario, porque es que otro por donde combinan y digamos, y falsean esa vocación, es que usted solo trabaja por el sueldo. Oiga, desarmado. O sea, a ver, pongámonos centrados para los maestros que estén viendo eso, porque sé que a muchos nos han dicho eso. Es que se trabaja por el sueldo. ¿Y entonces dónde está la vocación? No, señor. Cuando uno sabe algo, jamás lo hace gratis. 1, 2. Cuando uno es bueno en algo, enséñase a los demás a que lo superen a uno. Y 3, da su verdadera vocación cuando es libre de darla. Así de fácil. No cuando el colegio o la institución les llena de trabajo para que usted vaya y lo haga en la casa. No, y son así porque hay instituciones conchas en donde saturan tanto de trabajo al maestro que le dicen, bueno, y cuentan con el espacio de la casa del maestro. No, el fin de semana que el maestro haga eso, toda la semana reuniones y formación, pero el fin de semana tiene que entregar meta de esto, y hasta forman WhatsApp para que el fin de semana entregue usted los trabajos, y dicen que es de vocación, qué maestros tan comprometidos. No, qué institución tan desordenada, señores. Y si cae un rector viendo eso, no debería ser así. Qué pena. Pero es que el tiempo de nosotros también vale. Es que uno se forma hasta en la familia, hermano. Es más, uno tiene formación hasta yendo al baño. Con eso te digo todo, Esteban. Y Mario, uno tiene formación hasta en eso. Porque hasta los chinos, dejando un inodoro limpio, nos forman. Y nosotros como cultura no tenemos eso. Alzamos en un centro público la tapa o el pato con el pie para no ensuciar. ¿Vale? La cultura que tenemos. Entonces a eso me refiero con la falsa vocación del maestro en las instituciones educativas y el falso maestro en las instituciones educativas. Entonces, Julián, ahí tengo una duda y que me la respondas para ya concluir. Entonces, digamos,
una falsa vocación de un maestro puede ser un maestro que exige mucho, por ejemplo. O sea, el maestro que exige mucho tiene una falsa vocación. Hay una diferencia quien exige para la memoria y quien exige para los saberes principales del estudiante. Fíjese en esto. Si yo te exijo para que usted sea mejor, para que usted me supere, para que usted ese proyecto que tiene en mente, su proyecto, yo lo exijo para que usted lo saque adelante, lo comente, lo estudie, me lo traiga, me lo explique, no lo enseñe. Eso es una exigencia de un maestro con vocación. Pero si yo se le exijo para que usted me responda un examen que yo diseñé, partiendo de una pinche cartilla que me dicen a mí que usted tiene que aprender, que para mí es lo más ilógico del bendito mundo, porque no nos sirve cuando yo salgo del colegio, sino para una prueba ahí, que si para una universidad, que igual en la universidad me enseñan otras cosas que ni siquiera voy a aprender en el trabajo, porque así es el sistema educativo colombiano. Entonces ese sí es un falso maestro en la exigencia, hermano. Quien te exige para que hagas un examen que él mismo diseñó. ¿Qué cochinada es esa? No, y todavía te pone más dificultades y trabas en ese examen. Y ese es el que después sale del salón diciendo, me perdieron tanto. Y esos son los que, desgraciadamente, hermano, esos son los que los estudiantes siguen más y respetan más. Y se lo he dicho a Mario y se lo he dicho a mis muchachos actualmente donde estoy y se lo he dicho en todos los colegios donde he estado. Si a mí me van a respetar por ser un maestro aconductado y adoctrinado, viejo, a mí no me respeta. Ese respeto no se gana. El respeto no se gana metiendo miedo con exámenes. El respeto se gana haciendo que usted tome una autonomía para desarrollarlo. Es eso. ¿Sí me entiende? A eso es a lo que nosotros nos vamos a enfocar. Ese es el respeto que pide. Entonces, esa exigencia. Yo exijo a mi estudiante. Cuando el estudiante me lleva un proyecto, profe, es que usted está viendo color. Yo soy maestro de artes. Usted está viendo color amarillo, pero es que, profe, yo hice un pop art con acrílicos. Hay quien dice, no, es que estamos trabajando con colores viejos. Es que eso no se puede usar así, no. Potenciale eso. Él no sabe manejar colores, pero lo hizo con acrílico. Venga, mi hijo, yo le fomento esa habilidad que usted tiene y le exijo en eso. Y que me respete por esa exigencia y que me enseñe cómo lo hace. ¿Cuántos estudiantes en el mañanero no me sentaron y me dieron cátedra de dibujo, de forma, de ideas? Porque simplemente daba un cliché, una idea. Muchas veces vamos a hacer esto. Pero es que muchas veces no se hace nada. No, es que yo no tengo que hacerlo. Quienes lo hacen son ustedes y quienes me enseñan a mí a hacer. Y esos resultados tan magníficos que hacen. Aquí en Las Vegas, estos muchachos cuando yo realizo, cuando ponemos un cliché, desafortunadamente por esta pandemia se pararon muchos macroproyectos, pero como estos muchachos se unifican y sacan semejantes proyectos, partiendo de esa noción de libertinaje o de libertad que ellos poseen. Eso es una exigencia, viejo, esa persona que te exige a vos. Porque dicen que el mejor maestro es nuestro padre o nuestra madre, porque son quienes te exigen a vos a ser mejor persona. Punto. Genial, y entonces los invito a que formemos una conclusión para concluir ya este conversatorio, que inicie Mario recopilando todo lo que hablamos y que saques alguna frase, alguna conclusión. A ver, empecemos por decir que la memoria histórica es aquello que llega a nosotros, no es innato, llega a nosotros, se construye en nuestra experiencia y nos hace ser lo que somos. Genial los conversatorios pedagógicos porque empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra, pero pienso que Julián, con sus términos muy míos también, porque no le tengo miedo a eso, ese temor sí lo he empezado a resolver. No lo digo muy fuerte, pero sí lo siento, que la escuela tiene que empezar a romper paradigmas. Hay muchos muros que todavía no dejan avanzar en este proceso histórico. ¿Qué pensaría yo que estos maestros que están haciéndole tanto daño a la educación, su memoria histórica está demasiado sucia, demasiado contaminada? Y yo quiero terminar con una frase que utilicé el día que expuse mi proyecto Filósofos de la Vida, el primer día que yo salí en público a hablar de ese proyecto y de que yo hacía filosofía. Yo dije que yo quería enseñarle a mis estudiantes como a mí no me enseñaron. Me enseñaron, tengo quizás no las mejores anécdotas de muchos educadores, que quiero que la historia en ese sentido no se repita. Yo sí quiero que mis estudiantes sean libres y felices. Esa sería mi conclusión.
Le damos las gracias a Julián, que nos acompaña, un gran amigo, un gran hermano, vale la pena. Tenemos muchos puntos en común a nivel pedagógico. A su esposa también, que siempre ha estado en ese mismo discurso, formadora, maestra de maestros, eso es bien valiosísimo. Y sé que bueno que esto lo vean también estos maestros que están en formación. Esta reflexión desde nosotros, que ya la experiencia nos ha llevado a tener un poquito como de autoridad para hablar, porque no estamos inventando, estamos hablando de lo que hemos vivido. A Esteban, este chico que desde hace 2 años que llegó a noveno y conoció la filosofía y se enamoró y del discurso, del debate, de la construcción, vale. Esteban, pienso que es una de las muestras de que la educación tiene sentido cuando se apasiona y cuando uno crea por la experiencia y por el testimonio, esa es la palabra, testimonio de vida, que los otros logren hablar. Yo creo que Esteban no me sigue el ejemplo. Esteban se da cuenta que este sentido y este cuento tiene razón de ser. Te agradezco esa motivación, que ya estés en este ejercicio, por eso te doy la confianza. Mire, son cosas que quizás uno no confiaría que te oriente un estudiante. No, la escuela es de ustedes, la escuela es para que ustedes la manejen y ese es este ejercicio. Desde mi parte, muchas gracias a Julián, a Esteban, por esta participación. Muy bien, y finalmente invitamos a todos los maestros que vean este conversatorio a que lo compartan entre los maestros, porque todo lo que se habló acá verdaderamente es algo muy interesante, que vale la pena que cada maestro lo vea y se cuestione, porque en un colegio uno muchas veces sí ve esos maestros que carecen de su vocación, que les falta eso que Julián decía, ese sentimiento de apasionarse, como Mario también decía, y es muy importante que los maestros, si ven este video, se cuestionen si están haciendo bien las cosas y nada, muchas gracias a todos ustedes y prontamente ojalá tengamos otros conversatorios pedagógicos, ojalá de forma también en vivo, de transmitir en vivo para que las personas también vayan haciendo sus preguntas, también vayan haciendo sus aportes. Y nada, muchas gracias a Mario y a Julián.